Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Con alrededor de 7.300 hectáreas de agua y 38.800 hectáreas de cuenca propia, 4 vasos de la laguna de Cuyutlán, 2 de ellos elevados a la categoría de sitio Ramsar, la Convención de Naciones Unidas para Humedales Prioritarios de Relevancia Internacional, han debido pagar las cuentas ambientales de la creciente relevancia del puerto de Manzanillo, Colima, cuyas instalaciones modernas fueron inauguradas en 1971, hace 55 años, pero que se pretende crecer de forma exponencial, de menos de 450 hectáreas actuales y cerca de 3.9 millones de contenedores movilizados en el año 2024 a 1.800 hectáreas y unos 10 millones de contenedores, 3 veces más grande y más del doble en tráfico de mercancías. El impacto mayor de este proyecto está reservado para el Vaso 2, por lo que no es casual que el gobierno federal desde los años de la presidencia de Felipe Calderón no lo hubiera propuesto para el polígono registrado ante la Convención Ramsar y que se publicitó el 2 de febrero del año 2011. El motivo que aduce la propia ficha Ramsar es que se encontraba ya deteriorado, por lo que la designación solo abarca los vasos 3 y 4, con 4.050 hectáreas de agua salobre. Si los proyectos económicos en ambientes terrestres, donde los elementos son físicamente más controlables que en un entorno acuoso, no pueden garantizar que un impacto en un predio no pase efectos a los predios vecinos, cuanti más en el caso de vasos lacustres conectados, donde el agua fluye libremente de acuerdo a las mareas y los vientos. La contaminación es un problema que se hace común si surge en alguno de los espacios comunicados, lo que ya tiene historia, no solo por los desechos del propio puerto, sino por la polémica termoeléctrica de Manzanillo, la mayor de la República, cuyos efectos negativos han llevado al gobierno mexicano a responder ante instancias internacionales, pero no ha pasado nada, según los moradores de las orillas de este complejo lagunar costero, el segundo mayor del litoral del Océano Pacífico mexicano, solamente inferior en superficie a las marismas nacionales de Nayarit y Sinaloa. Hoy, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum, apoyada en la Secretaría de Marina, dice que la ampliación del puerto es irreversible y va a significar invertir entre 55,000 y 64,000 millones de pesos, un peso de presupuesto federal por 3 de la iniciativa privada, se ha organizado una creciente resistencia de sus víctimas más directas, los pescadores y los recolectores de sal, apoyados por Ziquini, organización promotora de derechos humanos, pero además ampliados por toda una red de apoyo que ha llevado sus asuntos a instancias judiciales, tanto locales como internacionales. Han logrado detener el proyecto, exigir una manifestación de impacto ambiental integral y que sean puntualmente informados. Esto en un entorno de acoso y amenazas crecientes. Este es el testimonio de una de las cabezas de la resistencia de los pescadores y salineros, María del Carmen Velasco Chávez. Es un gran problema para nosotros porque no nos dicen sinceramente cómo va a ser el puerto, qué tanto va a dañar. Sabemos que quieren el Vaso 2, donde nosotros por décadas tenemos permiso para explotarla, y hasta ahorita no nos dicen qué va a pasar con nosotros, para dónde nos van a mandar o qué alternativas tienen para nosotros seguir haciendo nuestra actividad. Entiendo que hace un par de meses hubo una consulta pública. Quiero suponer que presentaron el proyecto, por lo menos el de impacto ambiental. ¿Qué les dice esa presentación? Pues es que es una presentación muy técnica donde los pescadores no alcanzamos a entender cuál va a ser verdaderamente el impacto que vamos a tener, ni tampoco qué efectos va a tener la misma laguna. O sea, es muy técnico, ocupamos más reuniones, pero que se bajen al nivel del pescador para que entendamos bien qué es lo que va a suceder. De por sí ya ustedes han enfrentado históricamente varios retrocesos. Platícame la historia de cómo esto, que era un entorno natural, además es una de las grandes lagunas costeras del país, cómo se fue deteriorando. Sí, mire, esta laguna era rica en camarón. Impresionantemente nosotros teníamos, si no es para vivir en abundancia, pero sí sacábamos lo indispensable para vivir, para vestirnos, para comer, para pagar agua, renta, luz si quieres. Pero poco a poco por el desarrollo supuestamente del país, entró el ferrocarril, que fue ahí el primer impacto que le dieron a la laguna. Después se vino el monstruo, la termoeléctrica,
fueron apenas 2 tomas, pero ahorita si usted la ve ya es mucho, ya acaban de poner otra, llevándose infinidades de larva. Y poco a poco de ahí se vino la regasificadora y de ahí el desvío carretero y bueno, en fin. Y poco a poco ha venido impactando la producción. Ya no sacamos ni siquiera 3, 4 kilos de camarón porque ya no hay. Cambiado la aerodinámica de la laguna, ha cambiado. Y pues nosotros vemos todo eso. A un principio dijeron que no iba a pasar nada, que al contrario, que abriendo las bocas iba a haber más, iba a entrar. No fue cierto. Nosotros tenemos el conocimiento no científico, pero sí el vivirlo a diario y sabíamos que todo esto en algún momento se iba a acabar por el desarrollo del país. Ahora entiendo que se ha propuesto, es un humedal muy importante para el Pacífico mexicano, como otros humedales que se han declarado sitios Ramsar por su relevancia internacional y que se supone que eso implica compromisos del país para la protección. Pero no sé si estos procedimientos, estas propuestas avanzan o no justamente por los intereses tan importantes económicos que implica el puerto de Manzanillo. Mire, nosotros hemos visto en la historia y en el tiempo que tenemos que vienen y se ponen empresas, así sea sitio Ramsar, sea prohibido el mangle, lo destrozan. Vienen y dicen, no, pues es que va a haber medidas de mitigación y medidas de... Pero al final no hacen nada y se acaban, en este caso se están acabando la laguna y con este megaproyecto vuelven a acabársela. A mí me dicen, es que es un sitio Ramsar, les vale. Ellos ven su economía del extranjero, de no sé quién, ven el desarrollo del país. Efectivamente a lo mejor ayudan a un sector, se viene el trabajo, pero al final destruyen pues destruyen a los pescadores en este caso, a la gente que vive, a los salineros, los van a destruir. O sea, no les importa. Semarnat hace muy malas cosas, ¿por qué? Porque ya ellos autorizando el proyecto, ellos no ven si hacen las medidas, si hacen bien las cosas. Nosotros desde que han hecho obras hemos visto que dejan un montón de escombros, un montón de varillas, un montón de reteplenes y que hasta la fecha, por más que les diga el estudio de impacto ambiental, no, pues eso lo vas a quitar. De alguna manera lo dejan porque ya es gastar dinero para retirar todo eso y todo ese efecto a la laguna se van acabando la laguna. Entonces digamos que para ustedes como pescadores y para las otras actividades que me mencionó, en realidad el auge de Manzanillo no les ha servido de mucho. O sea, claro, Manzanillo tiene servicios, Manzanillo tiene un estatus internacional relevante, pero a ustedes en su oficio no les ha servido de mucho. No, pues no, imagínense si antes sacábamos para vivir, para bien vivir, no con lujo si usted quiere, ahorita actualmente no. Con todo este desarrollo, el sector productivo de la pesca está en la miseria. Está en la miseria, ¿por qué? Porque nosotros lo vemos, nosotros somos de la laguna y la conocemos de todos los vasos y ya no saca lo que sacabas antes. Entonces, todo el desarrollo dice que viene a mejorar, pero empeora otras cosas, en este caso a los pescadores, al sector productivo que es más vulnerable y que sigue siendo vulnerable el pescador. ¿Qué tan antigua es esta actividad aquí en la laguna, la actividad de la pesca? Supongo que es centenaria, pero ¿ustedes en qué momento se constituyen estas cooperativas y se hace un aprovechamiento más sistemático de los recursos de la laguna? No, pues mire, nosotros años tenemos. Yo estoy en una fundada de 1999. Aquí traía a mis papás desde muy chiquita y hice la actividad. Amo a la laguna, me gusta lo que hago. Y seguimos. O sea, muchos hijos de pescadores ya no quieren porque ya no hay. Pero todavía los que amamos la laguna, porque aquí crecimos y aquí veíamos nosotros pues que sí había en abundancia, pues vamos a seguir. Y pues queremos que el gobierno voltee a ver, o sea, no estamos en contra del desarrollo, pero estamos en contra de cómo lo hacen, de cómo vienen a destrozar este sistema, que si bien ahorita no tiene mucho, pero tiene para todavía sobreexistir y sobre todo comer, porque es alimentación, no nomás nos alimentamos nosotros, se alimenta mucha gente de esta laguna, tiene mucha vida todavía. Además quiero suponer que si se le restaura puede potenciar otra vez
su producción como en el pasado, pero tendría que haber una inversión para mejorar la laguna, no para empeorarla. Sí, mira, nosotros qué bueno sería que dragaran los restos de los vasos. Por ejemplo, este vaso 1, donde aquí hacemos la actividad de acuacultura. Pero tengo uso de razón que han puesto la termo que nunca le han metido una mejoría a la laguna. Sí, le plantan unos manglecitos y todo, pero un dragado para que vuelva a ser productiva y que vuelva a ser que dependa de la laguna mucha gente, no. O sea, no le quieren, o sea, ellos quieren hacer su desarrollo, pero no quieren meterle a lo que van a impactar directa e indirectamente, o sea, no quieren hacer eso. Sin considerar el proyecto que quiere imponer el gobierno, en la actualidad, ¿qué es lo que le está generando más degradación, más problemas a la laguna de lo que está establecido en este momento? La termoeléctrica. La termoeléctrica por años ha quemado hidrocarburo. Tenemos nosotros síntomas de su contaminación, el que respiras y respiras, la boca se te llena como si tuviera algo, la empiezas a sentir roñosa y la garganta empieza a tener óxido. Y si no te cubres te empieza a doler la cabeza. Entonces aparte ese combustible que de alguna manera avienta, tiene años cayendo al fondo de la laguna. Entonces me imagino que todos esos lodos, yo no soy profesional, pero sí he pedido que analicen los fondos y que analicen el viento, porque respiramos, no sabemos que respiramos por la termoeléctrica. Además que esa misma termoeléctrica, para enfriar sus turbinas se ocupan cientos, miles de litros diarios para enfriar. Y donde en esa termoeléctrica pues se lleva larva, alevines, muchísimas especies que van ahí, que salen muertas por su calentamiento, salen muertas ya tiradas al mar de aquel lado. Ahora, ¿el impacto es solamente sobre la vida acuática o también sobre esta superficie terrestre con mangle? No, pues yo digo que con todo lo que está alrededor de la termoeléctrica, todas las comunidades, mangle, laguna, comunidades, somos afectadas. Y al parecer no se quiere reconocer, pero por eso yo he pedido que vengan científicos, que venga gente especializada en el caso y que vea qué tanto tenemos contaminación por la termoeléctrica, y que se haga un análisis. SIKIN es la organización promotora de derechos humanos que ha decidido apoyar a las víctimas del modelo económico que implica hoy Manzanillo. Eduardo Mosqueda, su director ejecutivo, aborda el complejo entramado de intereses que deben enfrentar y el modo en que han decidido hacerlo. Preguntarte cuál es la situación de la ampliación del puerto de Manzanillo y por qué ha generado tanta resistencia en los pobladores locales, pero además los luchadores por el ambiente. O sea, ¿qué riesgos entraña un proyecto? ¿Qué tan importante es este proyecto? ¿De qué dimensiones? Y cómo podría alterar el equilibrio ecológico y la vida social de la gente que está ahí en las lagunas que serían afectadas, Cuyutlán particularmente. ¿Qué tal, Agustín? Mira, creo que la reacción no solamente ha sido por parte de las comunidades tradicionalmente ligadas con la laguna, como son las comunidades pesqueras tradicionales y salineras, y también algunos grupos ambientalistas, sino creo que también esta gran cuestionamiento primero y resistencia viene por parte de la sociedad en general en Manzanillo y también de Colima como estado. Esto es porque la laguna, las labores que te acabo de mencionar, son muy fuertes en la memoria, en la creación de la identidad también del pueblo de Colima. Y también han visto, son testigos de primera mano de cómo las promesas de desarrollo y de empleo quedan pues relegadas no solamente a empleos de baja calidad, sino también a una cuestión que lamentablemente no solamente ha sido con gobiernos pasados, como nos quiere vender el régimen actual, sino también con el actual, que es la de zonas de sacrificio, la destrucción ambiental, la destrucción del tejido social,
por proyectos que que solamente benefician a pocas personas o a procesos financieros. ¿Por qué esta resistencia? Es porque es el humedal más importante no solamente de Manzanillo, sino el segundo más importante del Pacífico mexicano, de toda esa línea de miles de kilómetros, Sí, claro. y el cuarto más importante del país. Pretende pasar a 1,800 hectáreas que van a acabar con un humedal que es reconocido por su importancia internacional. Entonces, pretende acabar con la identidad, pretende acabar con la memoria, pretende acabar con uno de los espacios más importantes del país y el más importante de Manzanillo ambientalmente. Por eso una resistencia que, para serte sincero, también nosotras hemos visto primero con sorpresa y también con alegría como organización que está acompañando a unos grupos de pescadoras allá en la zona. Ahora, Eduardo, ¿qué es lo que se ha hecho en términos legales? ¿Cómo están ustedes empujando, apoyando para que esto, pues, de algún modo se pueda frenar? Y si las medidas jurídicas están teniendo algún efecto, o quizás la presión sobre el gobierno de la República, que entiendo que es el que está tutelando este proyecto. Mira, primero decirte que nosotros entramos a la colaboración con las comunidades locales pesqueras ahí, debido a que nosotros comenzamos un proceso de representación y de apoyo en el proceso de acceso a la justicia por la operación que también prometía siempre maravillas de la termoeléctrica de Manzanillo, que es la principal del país y que lamentablemente ha convertido ya desde hace décadas a esta laguna y a estas poblaciones en zona de sacrificio. Aún con todas las promesas, ese es el ejemplo perfecto de las promesas rotas de desarrollo, no solamente de gobiernos del pasado, sino al actual, que no ha cambiado en nada su perspectiva de qué es el desarrollo. Nosotros entramos ahí, a partir de ahí nos comentan en una serie de talleres que teníamos con la comunidad, pues que venía la presidenta a inaugurar las obras del puerto. Y yo, pues, ¿cuál puerto? No estamos enteradas. Y lo que nos dicen es de que sí, inauguración de obras, así tal cual es el título que puedes checar ahí en las actividades de la presidenta, en los medios, y es como quedó. Y nosotros nos dijimos, pues, ¿cómo que inauguración de obras? Si no hay permisos ambientales, si no hay una consulta con las comunidades, con todos los sectores, porque este es un proyecto que no tendría que ser solamente consultado con las comunidades pesqueras y salineras, apicultores, ejidos, agricultores, pecuarios, sino también con la industria turística en Manzanillo, también con todo el conjunto de la ciudad de Manzanillo, con la gente del estado de Colima, y prácticamente se parece que el litoral del Pacífico mexicano, porque es lo que va a tener de impacto precisamente. Inclusive mencionamos de una cuenta, esta laguna tiene una categoría Ramsar debido a la importancia para la vida y la biodiversidad, y no solamente de un espacio, la mía, que seguramente vamos a platicar un poco más adelante de ello, que habla de unos metros alrededor de los islotes que pretenden desaparecer y que son considerados parque natural, sino tendrá unas repercusiones a miles de kilómetros. No solamente en la cuestión continental, sino también marina. Entonces nosotros comenzamos con esta preocupación y con esta declaración de que ya está decidido, de que ya se están iniciando los procesos, y pues precisamente denunciando primero mediáticamente, después participando en la primera mía que fue muy mal hecha, al igual que esta segunda, esta manifestación de impacto ambiental. Presentamos comentarios, se desistieron en un primer momento allá por principios del año, por mayo, y posteriormente presentaron esta segunda mía que de 1,600 páginas, la primera de unas 300, 400, que lejos de subsanar los errores que contenía la primera, los ahonda
y que sigue no solamente teniendo múltiples fallas en la cuestión técnica, como que no delimita de manera adecuada las áreas de interés, y con eso pues no puedes tener una caracterización ambiental correcta, y con ello pues no vas a saber cuáles van a ser los impactos de manera correcta, y tampoco pues cómo se podrían eventualmente mitigarlos, aunque en este caso en particular, con esta laguna, no hay medidas de mitigación posible que subsanen la pérdida de una laguna de esta importancia. Es un crimen ecocidio, lo que denominan en materia internacional. Entonces nosotros hemos empezado ahí primero a evidenciar esto, a comunicarlo, lo que no ha hecho el Estado mexicano conforme a los estatutos de Escazú, que es comunicar de cara a este proyecto. Pasar y estudiar lo que precisamente argumentan técnicamente de manera muy desgraciada y mala en la Universidad de Colima, promovente a Cipona, sobre el proyecto. Hemos solicitado en múltiples ocasiones con las comunidades pesqueras que la consulta sea conforme a los estándares de Escazú. Ellos mencionan que solamente va a ser conforme a la ley, la LEGEPA, lo que establece que pues ahí está la impresión en la ciudad de Colima, a más de 100 kilómetros de Manzanillo, de las comunidades pesqueras, y que si no, pues que la pueden descargar, ¿no? Las 1,300 páginas, y pues ahí, aquí está, tienen unos días para presentar comentarios y para ver una reunión pública. Dime tú si eso tiene que ver con los estándares de información aceptable para las comunidades, con los medios también aceptables, culturalmente aceptables, si eso tiene que ver con la obligación del Estado, según el acuerdo de Escazú, de ir con las comunidades, con ellas, a explicarles la situación. Entonces, lo que ha habido han sido amenazas por parte de funcionarios del Estado, de la Federación, que mencionan pues que este proyecto va por quedar, y que si quieren pues se puede sumar un proceso de reconversión económica. Eso no es una consulta. Claro. Entonces nosotros hemos apoyado en este proceso, hemos ingresado comentarios, hemos participado en lo que determina la LEGEPA, pero también lo que nosotros hemos puesto y argumentado y hemos establecido a través de un juicio de amparo es que eso no es suficiente, que eso va contra algo que es ley, que es norma y por lo tanto obligación para el Estado mexicano, que es el acuerdo de Escazú. Claro, pero ¿qué esperanzas hay de que un gobierno que ya ha manifestado tan abiertamente que no le interesa cumplir con los propios acuerdos internacionales, convenios, tratados que ha firmado en el pasado, para hacerlo cambiar de postura? ¿Hasta qué punto va a aguantar la resistencia frente a todo lo que implica enfrentarse al Estado? Pues mira, al final de cuentas, creemos que precisamente la importancia internacional de este cuerpo de agua y la afectación que va a tener no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Hay muchos aliados potenciales con los cuales ya se está en trabajo. Hay por eso esa red que se está armando a nivel local. Y seguramente el poder del Estado pues no es omnipotente. El poder del Estado no es el único. Existe la solidaridad. Claro. Local, en lo nacional y en lo internacional que está trabajando y que está evidenciando algo que va a ser un ecocidio, si se lleva a cabo. Que mueve a las comunidades, que es lo que mueve a las organizaciones como la de la que presido, que es ICINI, y que es lo que mueve a la ciudadanía en general que está preocupada por este proyecto, es de que perdería un importante espacio ante los efectos del cambio climático, ante los efectos de la devastación ambiental que ya se viven, y con ello se perdería calidad de vida, con ello se perdería oportunidades de vida, con ello se pierde el futuro de Colima y de parte del occidente de México. Entonces, creo que eso es lo que está también teniendo a la Federación pensando, porque te puedo comentar que en la actualidad se encuentra suspendido el trámite por solicitud de información al promover. Okay. Creemos que si esto estuviera completamente planchado, que es lo que siempre dicen, esto va porque va, esto es orden presidencial, esto es el progreso y futuro, y muchos otros proyectos han caído aún con toda esa parnafernalia y con todo esas declaraciones.
Hay una creciente preocupación por el acoso que padecen los pescadores y salineros que se han opuesto a la imposición del proyecto. María del Carmen Velasco Chávez destaca que el modo en que son presionados no se les había presentado antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si les dicen que no va a pasar nada, pero ustedes tienen presidente de la termoeléctrica, no tienen ninguna razón para creer. No creemos, no creemos, porque hasta ahorita todas las obras que se han hecho, termoeléctrica, regasificadora, desvío carretero, a la abertura del canal de Tepalcates, el túnel de la Sipona, el tren, todas, no hay ninguna que no haya tenido perjuicio para la misma laguna y para los que dependemos de ella. Ahora veo mucho personal de la Marina aquí en Manzanillo, obviamente está el puerto, pero mi pregunta es si no hay alguna forma de acoso contra ustedes porque se oponen, porque al final de cuentas pues es uno de los proyectos prioritarios de la Administración Federal de la gestión de Claudia Sheinbaum. Sí, yo tuve el problema ese con un capitán, se llama el capitán Robles, que por preguntarle cómo iba a ser el proyecto me amenazó, me humilló en delante de mis amigos, porque como que no les gusta que los cuestione, que uno pregunte hasta dónde va a ser uno afectado, hasta dónde va a ser uno desplazado. Solamente por preguntar, el señor me dijo todo eso. Y además que sufrí, sí, sufrí uno trauma, porque no es sencillo que un capitán de marina te amenace, te diga, usted señora está mal, en delante de todo, dices tú, híjole, te vienes asustado, te vienes preocupado, y pues te daña, psicológicamente te daña mucho eso. Entiendo que hubo alguna intervención ahí, alguna denuncia justamente para proteger su vida y su integridad. Sí, hicimos una denuncia en las dependencias como la Secretaría de Mujer, como a las oficinas de la Presidencia, a la Marina, a la Sipona, a la Semarnat, a Gobernación, a varias, por esta amenaza que cometió este capitán de la Marina. ¿Pasó algo con él? No sabría decirle, nomás me dicen que ya no está, pero no, yo desde ese día que sufrí esa amenaza, esa hostigación, yo ya no fui. Pues ya no fui, ¿por qué? Pues porque si con mis compañeros me trató así, imagínense sola, ya no volví a ir yo a acercarme a la Sipona. Estamos hablando de que esto ocurrió hace ¿cuánto tiempo? Como unos 3 meses, fue mucho antes, fue la consulta que hizo la Semarnat el 2 de octubre, como unos 3 meses, pasaditos 3 meses. Alrededor de mediados del año 2025. Un poquito más. Más adelante. Fue en septiembre, En septiembre, el 1 de septiembre tuve una reunión, el 3 de septiembre para decir la fecha exacta, el 3 de septiembre. Ahora usted en particular sufre este acoso, esta amenaza. ¿Sus compañeros tienen historias similares? ¿Qué tan sistemático es este asunto de presionarlos? Pues mire, fue para todos porque en primer lugar al entrar a la reunión nos quitaron celulares, a todos, no nos dejaron entrar con celular a ninguno de los pescadores. Ellos sí, los funcionarios sí traían celular, pero nosotros a todos nos quitaron. Y sí se veía que era por parte de este señor un hostigamiento, que te decía que no podías tú ni siquiera cuestionar, preguntar, porque te callaba. No quería que nadie lo cuestionara, que nadie le dijera del proyecto. Siento que yo les he dicho muchos que a lo mejor nos trató como marinos, el que cállate, obedece, porque aquí yo soy el que dice y lo que diga está bien. Pero sí, todos que estuvimos en la reunión, así percibimos cállate, porque aquí el que manda soy yo y soy el que tengo la razón. En los anteriores proyectos, ¿habían percibido ustedes esta dinámica de amenaza o de acoso? Porque yo supongo que ustedes, como afectados por el progreso, no es la primera vez que protestan por obras y proyectos del gobierno. No, fíjate que fue la primera vez. A mí me sorprendió mucho porque este gobierno se ha dicho que es muy humanista, que primero los pobres, que primero la gente. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que es la primera amenaza que sufro de esta persona directamente, de un funcionario como el capitán.
la sufrimos, ¿no? Otras veces, yo le he platicado, bueno, al menos otras veces te atendían, pásele, o sea, nos escuchaban, pues muchas cosas se hacían minutas, a lo mejor no se llevaban a cabo, pero nunca nos habían amenazado como esta vez, nunca. En las otras veces nos escuchaban, nos atendían, y esta vez, pues no. Y tengo años, tengo años siendo líder, buscando la protección de la laguna, buscando el que ya no se le haga daño, y si le hacen daño, que de alguna manera busquen cómo ayudar al pescador, tener alternativas para seguir saliendo adelante. Pero no es la primera vez que amenazaron así de fuerte como este capitán. Ahora, ¿cómo ven lo que viene? Les dieron una presentación que me dice que fue muy técnica, no están realmente enterados de qué es lo que se viene, pero ustedes van a seguir reclamando que haya una comunicación mucho más divulgativa, mucho más aterrizada en el conocimiento de ustedes como personas comunes, digamos. Sí, nosotros vamos a seguir tocando puertas, o sea, creo que si este gobierno se ha acatado de que lo hacen bien y que la gente debe estar informada y que por ley debemos estar informados, tenemos que buscar, hacer lo que sea, hasta ir a un amparo para que nos expliquen y nos den, y que la gente conozca el proyecto, y que nosotros decidamos, como lo dice un acuerdo que tiene firmado, tomar la decisión si sí queremos el proyecto o no queremos el proyecto. Porque si ellos tienen firmado un acuerdo donde el acuerdo de Escazú, o sea, entonces nos deben de tomar en cuenta para llevar a cabo un megaproyecto como este que quieren hacer, donde vienen a destruir la laguna de Cuyutlán. Una laguna que por años y décadas y por muchísimos años ha dado de comer a la gente, así como ha dado sal a toda, y que creo que la sal se exporta, y que debe de seguir viva, porque pues no se puede matar un ecosistema como la laguna de Cuyutlán, y ni tampoco ninguna laguna, porque son importantes para el medio ambiente, en el medio ambiente vivimos. Ustedes ya le hicieron saber a la presidencia, a la Semarnat, que no están conformes con la consulta que se les dio el 2 de octubre. Ya tuvimos una reunión donde se han mandado, creo que oficios, donde no estamos de acuerdo, o sea, queremos más reuniones y que se cumpla el acuerdo que tiene firmado México, el que a las comunidades se le da a saber el proyecto, bien, entendible, no técnicamente, y que nos digan a nosotros los pescadores y salineros qué es lo que va a pasar con nosotros. Si me vas a quitar el vaso 2, que es el más grande, el más productivo y el más profundo, ¿para dónde nos van a ir? Ya van a mandar. ¿Qué alternativas nos das? Pero alternativas que sean verdaderas, no de palabra, no firmas, que sean verdaderas para nosotros tener un sustento de dónde vivir. ¿Ha habido respuesta? No, negativo. Ni hasta en eso no, este gobierno nos ha fallado. No tenemos respuesta de lo que va a pasar con nosotros. El antecedente inmediato que hace desconfiar a los afectados ambientales es el proyecto de la termoeléctrica de Manzanillo, que tiene un negro historial con más de 4 decenios de contaminación y consecuentes daños a la salud de la población ribereña. La central termoeléctrica llamada Manuel Álvarez Moreno, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, se ha negado a acatar las medidas dictadas por el juez tercero de distrito con cabecera en Colima, quien concedió la suspensión provisional y posteriormente definitiva a los pobladores en el marco del juicio 1133/2024-2. Los responsables son señalados de actos y omisiones en las operaciones de la central que tuvieron como efecto daños a la salud de habitantes de los alrededores, así como perjuicios al ecosistema de la laguna y las actividades productivas. Para los pescadores es el indicio claro de la voluntad de engaño que hay detrás de las declaraciones de los gobiernos estatal y federal, quienes ofrecen minimizar impactos, pero ni siquiera informan con precisión. La termoeléctrica ha pasado dura factura a muchos moradores de la región, afirma Velasco Chávez. Sí, las problemáticas de salud que todos creemos por la termo es los síntomas que yo tengo, más gente que está sorda, que por los mismos ruidos que genera la termo, otras que tienen cáncer, otras que continuamente las vías respiratorias están afectadas, o sea, han venido a hacer análisis pero no salen de ahí, o sea, porque no quieren reconocer que ha sido afectada todas las comunidades de alrededor.
pero son problemas que existen y que nadie ahorita se hace responsable por todo ese perjuicio que ha hecho a las comunidades de aquí alrededor de la termoeléctrica. Ni siquiera tenemos salud, un centro de salud que haya algún especialista o un doctor, porque lo único que tienen es una enfermera que da cosas básicas, nada más. ¿De cuánta gente estamos hablando? Porque me habla de 2 cooperativas, pero obviamente son las familias también. No, o sea, esas 2 cooperativas hemos hecho una denuncia, llevamos un amparo, un juicio a la termo, pero más allá es que se reconozca que la termoeléctrica ha perjudicado a todo Manzanillo, porque todos vivimos en Manzanillo y estamos hablando que aquí en Manzanillo son como 180, casi 190,000 gentes que nomás vivimos de aquí de Manzanillo, Colima. Y este tema de qué tan viejo es el tema de las denuncias contra la termoeléctrica de parte de ustedes, o sea, estamos hablando de años, ¿no? Esta denuncia, hace muchos años, desde recién que se puso la termo, ya había denuncias, ya había demandas, pero creo que por una cosa u otra no han seguido, o simplemente la termo dice, yo tengo los permisos. Nosotros llevamos 3 años, licenciado, vamos por 3 años. De la investigación empezamos como en 2025, 3 años. 3 años llevamos, se dieron unas medidas cautelares. Esas se dieron desde el año pasado. Así es. Una primera suspensión provisional y este año en marzo la definitiva. Así es, tenemos unas suspensiones definitivas ahí y vamos a llegar hasta donde podamos llegar con la ayuda, claro, con estas organizaciones, porque pues sin ellas pues no llegaremos a nada, porque aquí vas y pues no te hacen caso. Ahora, si tienen suspensiones definitivas, tendrían que cumplirse ya. Pues sí, desgraciadamente deben de cumplirse, pero no se cumplen. De alguna manera, Semarnat o Profepa ahí van haciéndose. Al fin de cuentas es gobierno, no acata lo que dice un juez. Pero vamos a seguirle, porque ese fue, para nosotros es que se reconozca el daño que ha ocasionado la termo a todo Manzanillo. Eduardo Mosqueda, director ejecutivo de Ziquini, afirma en un artículo publicado en Animal Político: la Central General Manuel Álvarez Moreno es la termoeléctrica más grande de México. Inaugurada el 1 de enero de 1982, en su primera etapa comprendía 4 unidades generadoras, con una capacidad instalada de 1,200 megawatts. Con la ampliación proyectada, su capacidad se elevaría a 14 unidades y a una generación de más de 3,153 megawatts. Apostando a un fenómeno global que busca integrar las rutas comerciales del Pacífico mexicano con Asia, el gobierno de Sheinbaum basa sus decisiones energéticas en los intereses del capital nacional y transnacional e ignora las claras afectaciones a la salud humana y ecológica, así como los impactos y contribuciones a la crisis climática. Esta es la reflexión que comparte Eduardo Mosqueda con Territorio Reportaje. Creemos que fundamentalmente la razón lógica de la ciencia ambiental, de la ciencia climática, los derechos humanos y el derecho en sí, está de la parte de las comunidades, está de parte de la laguna, y por eso también creo que hay confianza y por eso creo que también hay esperanza por parte de estos y de nosotros para poder llevar a cabo un proceso que sí se ve muy complejo, sí se ve apabullante, pero que al final de cuentas creemos también que hay esperanza. Claro. No habría esta movilización que ya existe y que se va a arreciar. En la reunión pública en la que seguimos también como Ziquini, te puedo comentar que las compañeras de salineras manifestaron cómo esta actividad se vería destruida y que pues resistirían cerrando carreteras y pues realizando protestas. Entonces creo que también el Estado, la Federación, el Estado como un todo de los niveles que existen, creo que también tienen en consideración que la razón no la tienen, la lógica no la tienen, la ciencia no la tienen, el derecho no lo tienen. Entonces puede ser pesado el avasallamiento, pero bueno, es algo que nos toca trabajar desde abajo, construir desde abajo, tejiendo, pero también construyendo con alianzas con las demás, y que creo que ya están, internacionales y nacionales, para que este proyecto, que es una aberración, un ecocidio, el cual nos afectaría no solamente a las compañías pesqueras y salineras, sino a la ciudad de Manzanillo, al estado de Colima y a todo el occidente del país, inclusive desde mi perspectiva. A ver, recordemos que México es la unión
por eso su gran peso y su reconocimiento como uno de los países megadiversos entre el bloque norteamericano, el bloque sudamericano, el Pacífico. Tendríamos un crimen contra la humanidad. Claro. Este puerto es un crimen contra la humanidad porque México es confluencia y Cuyutlán es confluencia precisamente de los corredores biológicos y marinos que permiten la vida. Claro. Claro, muy bien, Eduardo. Yo no sé pero cada que surgen este tipo de controversias, el gobierno le exige a veces a la sociedad, y de un modo desmesurado, porque a la sociedad no le toca eso, que digan, bueno, ¿qué opciones me das? ¿Habría una opción? Se asume que la ampliación del puerto de Manzanillo es por el movimiento comercial mercante tan importante que hay en la zona, y con la perspectiva de ampliarlo mucho, de ampliar el ingreso de mercancías y a final de cuentas generar más desarrollo. Y con esto muchas veces se chantajea a las comunidades, está siendo un obstáculo para el progreso, les dicen, pero yo no sé si se ha llegado a ese nivel de vamos discutiendo alternativas, o no hay alternativas, o hay otras zonas donde el efecto pueda ser menor, no sé, estoy pensando en Lázaro Cárdenas, Mazatlán, algunos lugares, o tendría que hacerse de otro modo, no sé si se ha llegado a este nivel de debate. Primero, yo creo que habría que elevar el debate, precisamente, Agustín, en la justificación del proyecto per se. Porque desde nuestra perspectiva técnica y de las compañeras con las que hemos estado colaborando, eso no se encuentra bien justificado. Solamente hay un plan maestro, y en ese plan maestro dicen que va. O sea, creo que ahí tendríamos que dar primero el debate. También se ha mencionado sobre la inoperancia, precisamente de que sea tanta la apuesta por el transporte después de que llegue al puerto por parte de tráileres y no por parte de tren. Sí. Entonces, creo que habría que elevar primero la apuesta ahí, o sea, a justificar realmente la creación. Mira, a ver, en la actualidad, el puerto se encuentra a nivel 53 a nivel mundial. Y quieren elevarlo a 15 global, siendo el más importante y el que mueva más en términos de millones de contenedores en todo el continente. Sí. De 3 millones y medio de contenedores a más de 10 millones. Esto sería más importante, por ejemplo, que cualquier puerto en Estados Unidos, que el puerto de Los Ángeles o en Sudamérica. Y aquí queda otra perspectiva. O sea, son varios aristas, ¿no? Para responderte. En la misma reunión se habló sobre la posibilidad de que pueda ser mejor en Lázaro Cárdenas. ¿Por qué no se analizó esa propuesta? ¿Por qué no se propone, precisamente, se ponen los elementos técnicos y también socializados y con una publicación culturalmente aceptable de por qué se decidió Manzanillo en lugar de Lázaro Cárdenas? Que Lázaro Cárdenas no tiene este problema ambiental de tener un ecosistema tan importante y tan grande contiguo, ¿verdad? Exactamente. Entonces creo que son varias aristas ahí. El gobierno, y lo han remarcado últimamente, y les invito a las compañeras y compañeros que me estén escuchando y viendo, que pudieran checar estos grandes artículos que han presentado últimamente varias personas ahí de Manzanillo, de Colima, sobre el aspecto histórico de Manzanillo, de estas actividades de la laguna, y cómo mencionan muchos de ellos también cómo pues parece que, oye, este gobierno supuestamente de transformación, supuestamente de rompimiento con los intereses económicos por encima del aspecto ambiental y social, pues oye, están reciclando el plan de Miguel de la Madrid, ¿no? Sí. Están cumpliendo el plan de Miguel de la Madrid. O sea, estamos 40 años atrás, regresando 40 años. Cuando inclusive las mismas dinámicas, dime tú si la China de Miguel de la Madrid es la misma de la China actual. Claro. Dime tú si precisamente lo que nos está pidiendo Estados Unidos actualmente durante la presidencia de Donald Trump, que es romper lazos comerciales y de cualquier tipo de alianza con China, está justificando este puerto, porque precisamente dime de dónde van a venir las materias que van a arribar, que se van a importar al puerto, y dime hacia dónde se exportarían. No es a Perú,
no es a Chile, no es a Australia, es a China. Entonces, vamos a permitir que destruyan uno de los principales humedales de México, que permiten una mejor vida para todas y todos los mexicanos, por un proyecto que posiblemente no funciona en este mundo que está en ciernes de división del mundo por parte de los hegemones. También tendríamos que discutirlo, ¿no? Claro, terminaría siendo lo que ha pasado recientemente, que se imponen proyectos que ni siquiera tienen planeación, y después vemos resultados como trenes que van a baja capacidad, o trenes que se descarrilan, o refinerías que no refinan en su capacidad máxima porque no existe el petróleo suficiente. O sea, me parece que eso es gastar demasiado dinero en cosas que ni siquiera están consolidadas. Es que lamentablemente en 2026 parece que estamos en la época, ahí es lo que se le he criticado mucho a este régimen actual, tanto en el pasado como en el actual, pues que parece que aquí las corazonadas, las ideas, ahí las ocurrencias que se le ha criticado tanto, pues son el rumbo de la política pública del país, y en 2026 no podemos permitir que eso lo sea. No podemos permitir que porque ahí están los resultados precisamente que mencionas, Agustín, un tren Maya con pocos pasajeros, que está teniendo una pérdida de capital increíble, que está siendo subsidiado por el Estado mexicano. Lo mismo con Interoceánico, ahí con trenes que lamentablemente se tanto en Ciudad de México ya se han mostrado, y ahora con estos, pues que parece que no fueron construidos con los mejores estándares técnicos, y claro, los resultados ahí están. Los que no se pueden mencionar que son accidentes. Y el impacto ambiental es brutal. Claro, entonces se están justificando elefantes blancos que no son negocio, y que le están restando capacidad al Estado mexicano para inversiones que son necesarias. Entonces ahí habría que checar pues cuál es entonces la apuesta, una apuesta de ocurrencias que va a beneficiar en los negocios al círculo cercano al presidente o a la presidenta, o realmente va a ser un proyecto para el beneficio de toda la ciudadanía mexicana. La laguna de Cuyutlán tiene protegidos 4.050 hectáreas de sus vasos 3 y 4, donde habitan 180 especies de aves y se protegen decenas de especies marinas, varias de ellas con alto valor comercial. La presión al gobierno mexicano para mitigar los problemas de la termoeléctrica y otros proyectos urbanos que han alterado las condiciones naturales de la zona, y su escasa respuesta es un mal precedente de lo que se viene, y ameritó un expediente de hechos, petición SEM-09-002, elaborada por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, tras demostrarse las omisiones de la CFE y el gobierno federal. Está dirigido al gobierno de Enrique Peña Nieto y destaca que el ecosistema de manglar de la laguna de Cuyutlán ha sufrido serios impactos y reducción de su cobertura debido a perturbaciones hidrológicas derivadas de las modificaciones del sistema ambiental tanto regional como local. Según los expertos consultados por el secretariado, una estrategia de no acción daría como resultado una marisma salada de escaso valor biológico y ecológico, y con reducidas probabilidades de proveer de servicios ecosistémicos a los pobladores de sus alrededores. Desde 2016, en que se publicó el expediente, no ha pasado nada, aseguran los pobladores, y ahora se viene un proyecto que ambiciona colocar a Manzanillo como mayor recinto portuario de América Latina y 15 del mundo, nada menos. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.